¿Quién quiere comenzar con la actividad presentando su árbol de problemas? ¿Se escucha? La clase anterior tuve problemas con el micrófono, así que por favor, si no se escucha, que alguien me pueda hacer el reporte a través del chat. Buenas noches, Ingrid. Ya, ¿quién va a comenzar la actividad de hoy día? Ok, la voy a anotar. Ay, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Tiene WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp? Ya, mándeme por audio. Vamos a revisar la actividad del árbol de problemas. Ya, no de todos, obviamente, de los que quieran. Es voluntario. Recuerden que no es con nota, pero sí tiene décimas. Ya, para los trabajos siguientes. En todo caso, a todos los que me enviaron al correo, su árbol lo voy a revisar. Les voy a dar la retroalimentación respectiva. ¿Fue muy difícil hacer el árbol? ¿Fue fácil? ¿Ya habían hecho árboles? Sí, lo estoy bajando ahora. ¿No habían hecho árboles? ¿O no fue difícil? Primera vez. ¿Y qué les pareció? ¿Una técnica o muy compleja? Ingrid, usted le corregí el árbol, ¿cierto? Sí. Ya he visto tantos árboles que...
Sí. La idea es que sean conceptos más o menos cortos. 3, 4 palabras. Ya 5. Que no sean grandes enunciados. ¿Por qué? Porque, tal como señala, es un árbol gráfico. Los argumento, después yo los guardo para hacer la problematización, el escrito, el texto. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con el de Camila. Camila, ¿usted tiene mi teléfono? Porque yo creo que a esta altura todo el IP tiene mi teléfono. Entonces puede mandarme el audio explicándome. Ah, y acá está el audio. Vamos a ver si funciona ya. Si no funciona, solamente lo voy a escuchar yo. Profesora, sí. Acá está Camila. Justo se me salió, entonces no sé qué me dijo. Comienzo, obviamente por las causas, me imagino, y explicando lo... ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? Comienzo, Ok, obviamente por las... ya. Ya, Camila, mándeme los audios. Después, ¿quién va a presentar? ¿Quién quiere presentar después? ¿O prefieren que les hagan la retroalimentación a través de correo?
¿A través de correo, Lionel? Ok, ningún problema. Listo. El problema central entonces tenemos que es el bajo rendimiento escolar en los estudiantes. Una de las primeras causas que yo pude detectar fue el ambiente permisivo en el hogar. ¿Qué efecto esto puede producir en los niños? Primero que nada, niños con un bajo interés por lo académico, futuros adultos que pueden replicar estos patrones a la hora de que ellos sean padres, ya que no tuvieron estas instancias con sus propios papás de que se sintieran apoyados, o que estos padres mostraran interés por los estudios de los niños. También podemos detectar que son niños que tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración, ya que eso se trabaja en conjunto con los padres. Y también yo puedo detectar que quizás estos niños puedan sentirse que no son importantes para sus papás, y también que puedan repetir los cursos. Otra de las causas que yo detecté fue problemas en el hogar, tales como el maltrato infantil, abuso sexual, enfermedades graves de algún integrante de la familia, padre, madre, hermanos, o problemas económicos. ¿Qué efectos esto puede causar? Que estos niños hagan falta a las normas que se establecen dentro de las aulas, niños temerosos de llegar a su hogar porque quizás viven en alguna condición de maltrato o vulneración. También son niños que se sienten estresados por esta situación conflictiva dentro de su hogar. También el hecho de que haya algún detonante que le cause preocupación a los niños, esto puede afectar gravemente en la concentración a la hora de estudiar. También acá estos patrones se pueden repetir cuando estos niños sean adultos. Y otro efecto que yo puedo detectar es que busquen algunos mecanismos de evasión. Por ejemplo, pueden comenzar en el mundo de las drogas, el alcoholismo, la violencia. También puede desencadenar esto que cuando ellos sean adultos sean algún posible delincuente o que vivan en pobreza, y también la deserción escolar temprana. Otra causa fue el trastorno por déficit de atención, hiperactividad en los niños, lo cual puede causar que muchas veces se ejercen falsos juicios de valores por la falta de información, y cataloguen a estos niños como niños problemas dentro del aula, y se crea un estigma hacia los niños. Al no recibir también un adecuado diagnóstico o tratamiento de esta afección, se pueden agudizar aún más estos síntomas en la adultez, lo cual puede provocar que no se desarrollen de manera adecuada dentro de las normas sociales, podríamos decir. También investigué
y decía que muchos de estos niños desertan a muy temprana edad sus estudios porque no logran encajar dentro de un aula normal, y más si es que no se les presta la atención debida, dado que igual, bueno, ahora se ve un poco más, pero antiguamente los profesores ni los asistentes de educación estaban capacitados para tratar a estos niños con este tipo de trastornos. Y también dentro de las investigaciones se presentó que se daba mucho la incidencia en que estos niños repetían los cursos. Y por último, desnutrición y malos hábitos alimenticios. Bueno, yo investigué y hay distintos estudios en internet, y uno de estos era de la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, y también de un hospital de Massachusetts, en Estados Unidos, que decía que la falta de una adecuada alimentación o nutrición en los niños, sobre todo en edad escolar, hacía que causaba serios problemas, dado que las neuronas necesitan de nutrientes y proteínas para hacer funcionar todas las conexiones cerebrales que se necesitan a la hora de estudiar y de aprender nuevos conocimientos. Entonces, los efectos que esto puede causar en los niños es que tengan poca energía para realizar sus actividades académicas, que tengan problemas de concentración, que constantemente estén irritables y ellos puedan presentar problemas conductuales en el colegio. También dentro de esta investigación decía que la falta de una buena nutrición en los menores podría acarrear futuros problemas reproductivos en los adultos. Y también que la productividad en el trabajo de cuando ellos sean mayores también se puede ver afectada por esta causa. Entonces no es algo que se deba tomar a la ligera, sino que son problemas que se van a arrastrar hacia la adultez si es que no se tratan de buena manera en la infancia. Camila, ok. Se nota que hay bastante investigación referente al tema. Te felicito, Camila. Ya, lo que tú estás realizando en estos momentos es un análisis del problema social. Y está muy bien. Buscaste diferentes causas. Sin embargo, respecto a la técnica del árbol propiamente tal, hay que empezar a podar este árbol. ¿Ya? Va a sonar casi una fuera. Pero, por ejemplo, hay ciertos conceptos que se repiten. Entonces tú lo puedes agrupar. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, mira, en las causas está bastante claro, sintético. Yo lo observo y me llega de vista. Si te das cuenta. Ambiente permisivo en el hogar, problemas en el hogar, y ahí tú haces además distintos niveles, ¿ya? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro, conceptos cortos. Sin embargo, vamos a los efectos. Y aquí ya me pierdo. ¿Ya? Y no es que esté malo, está bien para tu problematización. Pero, por ejemplo, acá, ejercicio, falso, juicio de... Aquí tienes que generar un concepto relacionado con eso. Que podría ser estigmatizaciones. Ahí tú tienes que poner, como le dije a Ingrid, el título de la canción. Tiene que ser acotado. Yo tengo que mirar y observar a primera vista cuáles son las causas.
Ya, por ejemplo, acá tú repites ciertos conceptos. Entonces quizás tienes que relacionar algunos y englobarlos de manera más general. Se pueden relacionar. Es eso básicamente, pero lo que tú hiciste es un relato que construye una problemática social. ¿Te das cuenta que al final esto igual te sirve para tú armar el análisis del problema? Pero mi árbol tiene que quedar claro, solamente a primera vista. Y por ejemplo, porque este árbol lo podemos aplicar nosotros, con el equipo profesional interno, o lo podemos aplicar con la comunidad. Entonces, si por ejemplo lo vamos a aplicar con la comunidad, muchas veces la gente se pone a hablar. Mucho. Tú tienes que, como profesional, tener la capacidad de sintetizar y de colocar un nombre a todo ese discurso. Tú haces esa técnica y después preguntas. Una pregunta espejo. ¿Usted considera que deserción entonces escolar es una causa de este problema? Y la comunidad o las personas que están participando en este árbol del problema le va a decir sí. Entonces usted escribe, puede ser en un papelógrafo, en la pizarra, depende con quién va a realizarlo, o incluso puede hacerlo la misma persona y ahí se valida la información. Pero si usted, imagínese, en una comunidad grande y presenta todo esto, ¿qué le va a suceder a la gente al mirar esto? Se va a sentir abrumada. Siempre recordar, como dice Teresa Matus en su texto, Intervención como gramática, la intervención es un proceso simbólico. Entonces, por eso es importante que podamos ser sintéticos al momento de utilizar este instrumento. Pero está muy bien desarrollado. Sí, ¿sabes qué me falta, Camila? Que a este problema social no solamente lo configures desde el ámbito individual, familiar, sino que también desde un enfoque más comunitario. La sociedad también tiene mucho que decir al respecto. ¿Por qué ocurre este problema? Ya no solamente lo liguemos a ciertos trastornos o a la responsabilidad familiar. Busquemos otros estudios también que hablen, por ejemplo, del impacto que tienen las comunidades en retener a estos chicos en el sistema escolar. ¿Ya? Súper bien. Fue un poco complejo presentarlo por los problemas logísticos, pero cuando los tengas listos, si quieres me los puedes enviar. ¿Ya? ¿Sí? Para los demás les va quedando un poco más claro. Este instrumento, esta técnica, es súper útil cuando uno trabaja en el área comunitaria y sobre todo en la formulación de proyectos sociales. Por eso es clave que primero ustedes tengan claro cuál es la estructura. Primero se define el problema, ¿ya? Y uno puede hacerlo a partir de una lluvia de ideas.
Después va a seleccionar 1, 2, 3, 4, quizás con la comunidad. Y ahí pueden ir decidiendo cuál es el más importante. Pueden colocarle número, hacer una votación. Depende cómo también se va generando la dinámica de grupo. ¿Ya? Luego que ya está definido el problema, vamos a las causas. Y ahí es súper importante que cuestionemos. Siempre en el rol del cuestionador, el que no sabe nada. No el que va a colocar las causas, sino que hacer preguntas. Quizás les puede decir que una causa es el control parental. ¿Y usted qué debería hacer ahí, en ese caso, en la aplicación? ¿Cómo está? Preguntar. Bien. ¿Por qué? Bien. No tomarlo como algo definitivo, porque esas son técnicas que nos ayudan a generar diálogo. Un buen trabajador social no es el que tiene todas las respuestas, es que el que tiene la capacidad de hacer preguntas. ¿Ya? Como vine a hacer clases, Y por último, se trabaja los efectos. Siempre que uno termina, ya sea el problema, la causa o los efectos, uno tiene que verificarlo con la gente. Hacer estas preguntas espejos que les decía yo. Reafirmar, porque la comunicación no es un proceso obvio. Es algo que yo tengo que volver a afirmar. Y después ustedes van a observar con la misma comunidad, de manera gráfica, cómo se observa la problemática. Y a partir de eso podemos desarrollar acciones para reducir o transformar esta realidad problemática. Me hubiese encantado tenerlos presencialmente para hacerlo en vivo, porque es muy entretenido. Sobre todo cuando se hace con cartulinas de colores, a lo más básico, el que la gente interactúe con los propios plumones. Siempre hay que observar sí, la realidad de cada comunidad, porque si estamos hablando con adultos mayores de sectores rurales, hay muchos que son analfabetos. Entonces, la metodología no puede ser, quizás no sea la más pertinente, que yo haga que ellos escriban. ¿Ah? Quizás yo puedo escribir por ellos, y ahí es pertinente. Pero siempre es mejor que escriban ellos, porque así se van haciendo parte de las técnicas, de los procesos de intervención. Y siempre incentivar la participación. ¿Ya? Terminamos entonces el árbol de problemas. Esto les va a servir para lo que viene. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ahora, callen para siempre. Ya hay poquito. ¿Me he pasado de la hora? Creo que no. ¿Está fallando el sistema? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe? Hay muy pocos. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Mm? No, no la rayé. ¿Me escuchan?
Dígame sí o no, por favor. Sí, ok. Que siento que estoy hablando con nadie. Está pasando algo parece con el internet, porque en la clase pasada me pasó también. Pero no es mi internet, sino que parece que es el de todos. Habíamos quedado con una actividad pendiente de la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Lo que le decía yo, que tendría que ver cómo puede hacer para relajarme, no sé. No, porque le está pagando el mismo sueldo al chofer. ¿Qué vimos la clase pasada? Estoy esperando la respuesta. ¿Qué vimos la clase pasada? Ya. ¿Y qué más vimos? Los tiempos, los recursos, ¿cierto? Exacto. Lo importante de llevar un registro. Vimos todas esas cosas, pero quería llegar a ese punto. Y habíamos visto una actividad. Habíamos visto ciertos instrumentos, ¿cierto? El cuaderno de campo, la bitácora de intervención, actas de reunión. Informe social. Lo habíamos nombrado. ¿Ustedes han hecho alguno de estos instrumentos? ¿Han realizado alguna vez un instrumento? ¿Alguno de ellos que he mencionado? ¿Han realizado alguna vez uno de estos instrumentos mencionados? El informe social.
muy difícil de realizar. ¿Qué es necesario para hacer un informe social? Y es algo que todo el mundo nos conoce por realizar eso. Una visita domiciliaria. Entrevista. Uno va aplicando, ¿cierto? Diversas técnicas para hacer ciertas técnicas. Todo se va mezclando. ¿Y de qué depende? Depende de la función específica del informe. Dijimos también que lo que nosotros vamos a empezar a realizar todas las clases es un cuaderno de campo, donde vamos a colocar el lugar, la fecha, en este caso la fecha de la clase de hoy día, los objetivos de la clase o las actividades que se realizaron, los que se abordaron, qué observaciones o descripción de estos conceptos y su reflexión. ¿Por qué? Porque es importante registrar. Y para tener el hábito de registrar, hay que empezar a realizarlo. ¿Alguien lo realizó por casualidad? Me lo envía. Ya, me lo pueden, desde la próxima semana ya voy a empezar a revisarlo. Traten de tenerlo en digital. Lo pueden tener en el cuaderno, pero tiene que ser una letra que yo entienda. ¿Ya? ¿Cuáles son las reflexiones, Ingrid, que sacó de la clase pasada? No importa, vamos a estar en marcha blanca. Pero, ¿cuáles son las reflexiones que saca de la clase pasada, Ingrid? ¿Escucha cortado? Ya, que una metodología de trabajo nos ayudará a obtener una mejor intervención, ¿cierto? Una intervención más pertinente a los sujetos de intervención con los que yo voy a trabajar. ¿Qué más? Lionel, ¿qué reflexión sacó usted? Hoy día está muy participativo. ¿Hay alguna prueba que entregar? Lionel, ¿qué reflexión sacó usted de la clase pasada?
Ok, súper bien, Ingrid. Que las metodologías tienen que ser flexibles, ¿cierto? Y flexible en cuanto a qué, a los sujetos de intervención con los que vamos a estar trabajando. Sin embargo, no hay que olvidar que vamos a estar sobredeterminados por una institución. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Y también por el tiempo. Les traje hoy día para que ustedes puedan observar otra técnica que les comenté en la clase pasada. Que es la famosa carta Gantt. ¿Habían visto una carta Gantt? Me imagino que sí, ¿o no? ¿Sí habían visto carta Gantt? Bueno, esta carta Gantt la diseñé para una consultoría. Exacto, podemos organizar las actividades, los productos, ya en la columna de abajo, como ustedes pueden ver, y el tiempo en el que se va a realizar esta intervención. Ustedes pueden ver que era muy poquito tiempo, 3 meses, de hecho. Además, agregué otras columnas, porque siempre las técnicas pueden ser flexibles, y está también la creatividad de ustedes. Yo soy un poco más maniática, y me gusta ver desde cuándo y también anotar la fecha, no solamente la semana, sino que la fecha concreta de inicio, de término. También además los productos, en este caso lo hicimos para una consultora. Nosotros estábamos haciendo una consultora para una institución. Entonces ahí en general se solicitan varios productos, ¿ya? Y el encargado. ¿Quién va a estar encargado de esa actividad? Entonces así podemos ver si falla una actividad, quién es el responsable, ¿ya? Además, esta carta Gantt también la podemos utilizar como un elemento o un instrumento que nos ayude a evaluar. ¿Se acuerdan que habían diferentes momentos para evaluar? El ex ante, el ex dure o de proceso y el ex post. ¿Ya? Y acá podemos ir evaluando cómo se está realizando la intervención. ¿En términos de qué? Del tiempo. Por ejemplo, acá en rojo se coloca el tiempo estimado, lo que yo como el ideal alcanzado, y el verde en el que de verdad se realizó. Podemos ver que la primera parte, que es la presentación de la demanda, se realizó en la segunda semana de abril, tanto como se deseó, el estimado, como el que realmente ocurrió, el realizado. Sin embargo, podemos ver cómo, yo aquí hice un ejemplo ya, que en la selección de la población, que es la segunda actividad, el deseado era la segunda semana, pero en realidad se hizo la cuarta semana de mayo. Entonces eso también nos va ayudando, dando indicadores de que estamos atrasados con nuestra planificación, con nuestra metodología. Y obviamente si me entregan tarde la población objetivo, la visita número 1 en terreno va a ser después, la visita en terreno número 2 va a ser también después, se van dando cuenta que tienen su efecto. Y le podemos agregar otros componentes, quién es responsable, correo, teléfono, etc. ¿Ya? Esto se puede compartir tanto con la organización que ustedes están haciendo el servicio, como con el equipo de trabajo. Es bastante práctico. Y ahí podemos observar perfectamente cómo la intervención cae y cómo al final todas estas actividades no empiezan a comer en la marcha. Pero es súper necesario para
ordenarnos. ¿Sí? ¿Qué observa? Hay otras personas que colocan el mes y colocan el X y listo, y no lo utilizan. La idea de hacer cualquier instrumento es utilizarlo. Y que sea así es para que se sociabilice con otros, sobre todo para los equipos de trabajo. Ahora incluso hay ciertas aplicaciones que nos ayudan a determinar dentro de los equipos de trabajo quién va a realizar qué cosa, cuándo, ya. Hay dispositivos bastante de control referente a eso, que tiene su cosa positiva, su lado positivo y también negativo. ¿Sí? ¿Alguna acotación al respecto? No, profesora, ninguna acotación. ¿Se escucha, no se escucha? Ya. Ok. Entonces queda claro. ¿Se dan cuenta cómo un instrumento puede tener diferentes funciones y puede ser sinérgico a la vez? Usted al momento de diseñar una intervención tienen que ser sinérgicos porque los recursos son escasos. Y de una idea tan simple como una carta GAN, yo también la puedo utilizar como un instrumento evaluativo. Y después me va a quedar como un medio de verificación. Y a usted lo van a evaluar en su trabajo por los productos que usted realiza, por sus medios de verificación. Entonces tiene que ser inteligente para construir. Hay algunas instituciones que ya tienen todos los instrumentos definidos, ¿ya? Como hay organizaciones y fundaciones que no. Y además siempre, aunque estén definidos, uno puede generar ciertos cambios metodológicos. Siempre. Incluso como yo lo aplico. Ahí usted tiene que aplicar el criterio profesional. Ya, vamos entonces a la siguiente actividad. Que quedó pendiente. Y acá sí me interesa que participen. Cuando yo les pido que participen, es también para desarrollar ciertas habilidades profesionales. Ustedes van a trabajar en equipo y muchas veces no van a estar de acuerdo con ciertos criterios profesionales y tienen que plantear sus argumentos. Y para eso necesitan haber desarrollado habilidades orales. Y además porque tenemos que tener una mirada crítica de entender los fenómenos. Y en este caso estamos viviendo una situación especial. Y no podemos obviar esa situación. ¿Ya? Pueden ver este video, yo no sé si ya lo vieron. ¿No pudieron ver? Se los voy a mandar el link. Se los mando para que lo revisen, lo vean ahora. Y además comentarles que la tercera actividad es un debate. ¿Ya? Entonces vamos a hacer como una práctica del debate.
Pueden ver el video. Sí, hay que ver el video ahora.
¿Los demás están ahí? Ya, en ese contexto que ustedes observaron y que se está manifestando durante estos días en el país, en este tiempo de pandemia, ¿cuáles son los desafíos del trabajo social? Me pueden escribir, lo pueden hablar a través del micrófono. Buenas Ingrid, noches, profesora. buenas noches. Yo como desafío, o sea, es como replantearse como todo, porque esto de la pandemia vino a afectar a varios sectores que anteriormente no estaban con las mismas situaciones, o con este aumento que se da, porque una, que la pandemia lo que trae por las cuarentenas y todas estas cosas, mucha gente no pueden ir a trabajar, no trabajan Ujú. y no pueden generar dinero. Lo otro que el gobierno no hace mucho, porque el gobierno lo que ve en televisión, que los bonos, que la ayuda, pero si uno hace un consenso, como yo he hecho acá en mi población, no a todos les llega la ayuda. Hay mucha ayuda que dice el gobierno que da, pero no a toda la población que es bajo del 40% le llega esa ayuda. Entonces hay que como reformular las fichas sociales, y lo otro que en las fichas sociales también hay un problema porque la misma gente no hace que el sistema cambie, porque las mismas personas mienten para seguir en este sistema antiguo. Muchas personas sacan a la pareja, muchas personas, o sea, en todo índole, mienten para obtener beneficios, pero si ellos se dijera la verdadera situación de los chilenos, yo creo que muchas políticas públicas cambiarían. Es por eso que muchos sectores sociales están vulnerados en estos temas. Hay personas eh, que, que con esta pandemia, como les decía recién, eh, no generan, el gobierno no apoya porque muchas empresas mandaron a sus trabajadores a hacer su cuarentena o cerraron faena, pero tampoco hay un sueldo. Y la desesperación, el estrés que están teniendo las personas es algo muy serio, y a la vez el sistema, el país, la ciudadanía en peligro, porque este virus se ha masificado y no tiene tregua. Entonces, la gente por salir a buscar para su familia se arriesga, todavía se ven muchos ambulantes, ahora con guantes, con mascarillas, o sea, buscan alternativas para generar ingresos. Entonces, los desafíos de trabajo social yo creo que se ampliaron bastante, porque ya no estamos en un sector muy vulnerado, o sea, están todos los sectores de la clase media afectados por este problema, o como la media alta, que se puede decir que son dueños de pequeños negocios y cosas así, todo está afectado. Y si el gobierno solamente ve por fichas sociales, no es la realidad país. Ya, entonces, ¿cómo eso lo podemos levantar desde un argumento, desde el trabajo social, Ingrid? Exactamente lo que tú me estás diciendo. De nosotros, yo creo que como trabajadores sociales es más el terreno, más a terreno, o sea, salir más a terreno y, y recopilar más la información. Porque acá yo he visto trabajadores sociales que ayudan a la familia a mentir para poder adquirir un bono, pero ¿cómo se va a ver la realidad social si siempre se miente?
nunca vamos a mejorar el sistema. O sea, uno porque tiene estudios, ya te quitan ciertas posibilidades a varias cosas. Entonces, si todo se tratara con la verdad, todo se empezara a hacer lo que realmente se necesita en el país, políticas deberían cambiar y adecuarse a lo que está pasando en la actualidad. Ujú. ¿Y no será que el rol también del trabajo social es iluminar ciertos criterios de focalización de la política pública? Sí, Se da cuenta que aquí hay una utilización de un argumento técnico tal cual como usted lo está señalando, pero lo estamos traduciendo con palabras más técnicas, ¿ya? Ahí hay un punto súper relevante. Primero, usted hace una contextualización de la situación, problema y país, ¿ya? Esta pandemia no solamente ha afectado a un sector de la población, ha afectado a la mayoría. Joana dice, se puede decir que dar conocimientos a la gente. Sí, también, pero en este minuto, en este momento, en esta situación problema, hay que asistir, ¿ya? Porque con hambre no se puede enseñar mucho. Sí, es que es muy lejos. se puede acercar, ¿cierto? La oferta a la demanda. Sin embargo, cuando los criterios de selección de la focalización de la política pública lamentablemente no llega a todos, ahí es un espacio que tiene el rol del trabajo social para construir, quizás no en este momento, exacto, no nos vamos a poner a discutir ahora los criterios, pero sí que puede quedar pendiente y ahí es importante también cómo nosotros como gremios nos podemos agrupar. Yo los invito a que ustedes también vayan generando esta construcción colectiva. De esto no vamos a salir, insisto, de manera individual. Hay que salir de manera colectiva de esta situación. Y ahí es a donde también el trabajador social y el trabajo social puede ayudar, porque nosotros tenemos herramientas para trabajar lo colectivo. Porque a partir de esta situación crisis tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que cambiar ciertos mecanismos que lamentablemente siguen generando mucha exclusión. Joana, usted que plantea que es difícil el tema, pero ¿qué quiere decir al respecto? Algo tiene que aportar. Puede escribirlo o puede a través del micrófono. O Camila, o Camila Muñoz, Camila Fábrega, Lionel, que lo veo ahí, pero parece como que no estuviera. ¿Qué opinión tienen al respecto? Vamos a hacer un debate, así que esto les va a servir para el debate. Aparte de Ingrid, ¿nadie más tiene opinión?
Camila, por ejemplo, acá donde yo vivo hice una manifestación por falta de alimentos. ¿Ya? O sea, usted está haciendo visible una situación problema. Y también es parte de nuestro rol como profesional. Obviamente tomando todos los resguardos, Joana. Ya, eso es importante también señalarlo. Yo insisto, no creo que sea asistencialismo, es simplemente asistir, ¿ya? El asistencialismo es una práctica constante en el tiempo, ¿ya? Cuando hay una situación crítica de emergencia, hay que asistir. Y eso no es asistencialismo, es asistencia. Pero sí, puede ser uno de los desafíos. ¿Cómo es dar y olvidarse del problema? No entiendo eso, Ingrid. ¿A qué te refieres? Es que eso del asistencialismo a lo que me refiero es que dan lo que él necesita el alimento, dejan la caja y chao. Pero esto de la pandemia requiere mucho más. Acá hay que hacer ayuda, buscar una red de apoyo. O sea, yo veo acá en Tongoy, somos un pueblo chico, gracias a Dios no hay contagios todavía, y se ve que no hay participación de las autoridades. Entonces la gente acá vive con el susto, la gente le funciona que alguien está resfriado y es un rechazo, pero no, la persona está resfriada, no, tiene el COVID, es un miedo terrible y al final excluyen a la persona, lo cual no puede ser. Hay que como impartir una cultura más solidaria, eh, no sé, no tanto temor, puede ser que las noticias, la televisión nos tenga a las personas con tanto miedo por lo que se ve. Y Es eso un hace factor, rechazar a las obviamente. personas que están resfriadas y se supone que tiene el virus, pero no hay 100% ayuda. Nosotros acá en la población, nosotros nos organizamos, salimos con carritos y se recopila alimentación y después se va a dejar a cierta familia que no está pasándola mal. Entonces, con unión se hace la fuerza Ujú. y, y así vamos mejorándole, porque en estos momentos solamente son problemas de abastecimiento. Hay que Ujú. llegar a los adultos mayores, hay que hacer un catastro, sobre todo las personas que ya están con el trabajo de asistencia social. Yo veo que están en su escritorio esperando que lleguen, que vayan a buscar la ayuda y no, ellos son los que tienen que ir a terreno a buscar porque hay adultos mayores que no salen. Hay gente con miedo que no va a ir a pedir ayuda. Puede ser que se estén jodiendo de hambre, pero no van a llegar a un municipio. Entonces yo creo que en vez de ella estar esperando gente abajo, ellos tienen que salir a recopilar información mediante juntas de vecinos y buscar alternativas de ayuda. El otro día estaba viendo por Facebook 2 ancianos en Coquimbo fallecieron, encerrados solos. O sea, no hay un vecino que se preocupe del lado, hay un egoísmo enorme. Entonces, potenciar quizá este colectivo, ¿cierto? Ahora también, ¿cómo podemos ser responsables también? Porque los funcionarios públicos también son personas y también algunos tienen enfermedades y si se contagian, también va a ser un problema de salud pública.
Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos bien los contextos, ¿ya? Porque el activismo por activismo no funciona. Porque al La final, organización, sí, al final, en vez de generar una solución, podemos generar otro problema. eso sí. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que el trabajo social está llamado a generar estos códigos de lo colectivo. Hay, por ejemplo, ejemplos en otros países donde el gremio del trabajo social ha impedido o ha presionado a la política pública para que ocurran ciertos cambios. Acá lamentablemente tenemos un gremio muy debilitado. ¿Y por qué? Porque también nos falta reflexionar también a partir de nuestra propia profesión. Hay que entender que hay una mirada micro y macro para entender lo que está sucediendo. Pero un punto fundamental es lo que dices tú. ¿Cómo generar estas instancias colectivas? Cuando tenemos también por disposición el impedimento de reunirnos. Complejo el tema, ¿o no? Sí. No hay una sola solución. Joana dice, más encima subieron los precios de los alimentos. Ahí el Estado tiene que tener un rol clave. Ustedes saben que en estado de catástrofe el Estado puede intervenir al mercado. Está en la Constitución. Sin embargo, eso conlleva una decisión política. Eso es político, porque lo mismo que ha pasado ahora con CGE, con los cobros abusivos de luz, Y eso político no me como refiero han a hecho de derecha, demandas, de ha hecho todo. izquierda. Ujú. Y no me refiero a lo político solamente a lo de derecha o izquierda, ¿ya? Es al sistema político en general. Porque aquí hay tres poderes del Estado: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y hemos visto también cómo, por ejemplo, el Congreso ha sido muy lento en reaccionar. Es muy lento porque hay, ¿cómo se llama? Hay diferencias, no se ponen de acuerdo, no hay una unión en el Congreso. Cada quien parte por su lado, por eso no buscan una solución concreta. Ujú. No todo siempre es lo mismo, Pero eso también son los mismos es el políticos. diagnóstico de una ciudadanía que no ha construido su sistema de representación. Es importante que tengamos estos espacios también de reflexión. Ingrid, dígame. Sí, yo creo que eso también pasa porque el, el gobierno tampoco cambia por la manera subsidiaria que tiene, o sea, siempre
como que controla la masa por supuestos bonos, por cosas tan pequeñitas y que al final se baja el perfil de todo. Ujú. Entonces esta masa tiene que entender que los cambios parten por otra cosa, porque un bono no va a solucionar el problema, puede ser que lo apapache un momento, pero el problema va a seguir. Entonces Y eso eso, también es cambio de, no sé, de perspectiva futura, de una transformación desde la misma ciudadanía, porque la ciudadanía le dan algo y ahí para todo, no luchan, bajan los brazos muy pronto. y eso también es algo que tenemos que hacer, esa mirada histórica, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entender cómo nace el Estado chileno. El Estado chileno no nace desde los sectores populares, nace de un sector de la ciudadanía. En ese entonces, los hijos de españoles, ¿ya? Entonces desde ahí se van reproduciendo estas dinámicas de poder. Tener esta mirada crítica también nos ayuda a después generar opciones también complejas y a presionar desde el espacio, el microespacio que tenemos de poder. ¿Cómo? Generando esa conciencia crítica. Porque si no, como dice Ingrid, simplemente vamos a estar felices con el bono y listo, y se acabó. Pero nos siguen sacando dinero por otros lados. ¿Ya? Entonces hay que entender de manera compleja. Y también ese es un rol que puede fomentar el trabajo social. Concientizar a la población. No solamente de que si va a recibir o no va a recibir el bono, que es importante que participe, que es importante que presione. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Quiero que sí reflexionen. Hay un artículo que escribió un periodista, que es Daniel Matamala, que salió este fin de semana en La Tercera, y que me encantaría que lo leyeran. Lo voy a buscar, de hecho. Se los voy a mandar. No sé si lo leyeron. Causó mucha polémica. Se llama El decálogo del buen pobre. Es una ironía que él hace. ¿Ya? Léanlo como ironía. Sin embargo, nos está mostrando desde un recurso narrativo como es la ironía, cómo el poder falla, cómo el poder cree que tiene que existir este buen pobre, ¿ya? Y lo mismo yo llamo a la reflexión muchas veces cuando nosotros vamos a intervenir, queremos sujetos ideales, y esos sujetos ideales no existen. Se los voy a dejar ahí para que lo puedan leer. Esto ha generado mucha polémica a nivel político, porque las palabras no son casuales, chicas, y los que quedan. Las palabras tienen un gran poder. Nosotros tenemos también un gran poder. Tenemos una gran responsabilidad. Por eso yo los llamo también a que en su microespacio se puedan reunir de manera colectiva. Ahora hay, por ejemplo,
otros medios, WhatsApp, etcétera. A veces incluso generar un grupo de apoyo, de contención. Hay mujeres también, ustedes saben, que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Ser un apoyo, por último, virtual, un lugar de contención, de que alguien le pueda comentar y puedan llamar por teléfono, hacer una intervención rápida, se puede. Desde su microespacio, tratar de apoyar. Si, por ejemplo, ve que compañeros no tienen la posibilidad de poder conectarse a las clases, apoyarlos, mandarle el material al WhatsApp, proponga, hable con un compañero que quizás nunca ha hablado antes. Eso va a generar estos vínculos que están tan rotos. Y podemos decir, claro, están rotos, pero también podemos decir, los vamos a recuperar. Y eso parte por la acción de cada uno. Los dejo con esa reflexión. Lean esta columna que les mandé. Creo que se las he mandado todavía, se las mando de nuevo. Así se las mandé. Y cuídense. Hoy día subió significativamente la cantidad de contagios. Así que cuídense. Y cuiden a los que quieran. Que estén bien. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Chao.